Feliz día, mis hermanos, les habla Teo Hernández. Voy a compartirles hoy día, mis hermanos, un capítulo más de las Sagradas Escrituras, capítulo número 5 de Sabiduría. Yo les pido en este momento, mis hermanos, pongan mucha atención. Vamos a escuchar de esta palabra de hoy día que el Señor, a través de las Sagradas Escrituras, pues nos pone, ¿verdad, mis hermanos? Para que lo introduzcamos en nuestro corazón, en nuestro pensamiento y en todo nuestro ser, porque la palabra de Dios es para palparla, es para entenderla y es para que la transmitamos a otros. Así es que voy a comenzar y la leo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces el justo se presentará seguro de sí mismo frente a los que lo persiguieron y que redujeron a nada todos sus esfuerzos. Al verlo comenzarán a temblar de un miedo inmenso, asombrados de ver que se ha salvado contra toda esperanza. Llenos de remordimiento, se dirán muy angustiados y con gemidos: este es, al que tomábamos para la risa, el objeto de nuestras bromas. ¡Qué imbéciles éramos! Su vida nos parecía una locura, su muerte nos pareció el fracaso final. Y véanlo ahora entre los hijos de Dios. ¿Cómo fue que recibió su lugar entre los santos? ¿Cómo nos equivocamos lejos de la verdad? La luz de la justicia no nos iluminó, el sol no se levantó para nosotros. Nos hartamos de injusticias y crímenes, recorriendo desiertos de los cuales no salíamos, en vez de reconocer el camino del Señor. ¿De qué nos sirvió nuestro orgullo? ¿De qué nos valió la riqueza de la que tanto nos orgullecíamos? Todo eso pasó como una sombra, como un rumor que se disipa, como el navío que corta la espuma del mar y de cuyo paso no queda huella alguna, ni marca de su quilla en las olas. O como el pájaro que atraviesa el espacio y los vestigios de su carrera nadie encuentra, que no deja ninguna señal de su trayecto. Sus plumas rozaron el aire leve, un silbido se produjo al partirlo, batiendo sus alas se abrió camino, pero después, ¿quién encontró alguna huella de su vuelo? O como una flecha disparada al blanco, el aire que va cortando vuelve sobre sí mismo, sin permitir que se vea su camino. Así también nosotros, apenas nacimos, desaparecimos, nos hemos agotado en nuestras malas obras y no tenemos mérito alguno que podamos mostrar. Sí, la esperanza de los impios es como la paja que se la lleva el viento, o como el copo de nieve que arrastra la tormenta, como el humo disipado por el viento, o el recuerdo de un huésped de un día que se olvida. Los justos, en cambio, viven para siempre, y su recompensa está junto al Señor. Cuida de ellos en casa del Altísimo. Recibirán de manos del Señor la corona magnífica, la diadema radiante. Con su mano derecha los cubrirá y con su brazo los protegerá. Su amor celoso lo llevó a tomar las armas, moviliza al universo para castigar a sus enemigos, toma como corona la rectitud y como casco escogió sus juicios equitativos. Su invencible santidad le sirve de escudo. Se ha hecho una espada con su cólera inflexible y junto con el universo lucha contra los insensatos. Los dardos del rayo darán recto en el blanco, disparados de las nubes como de un arco bien tenso. Los granizos de su cólera caerán sobre ellos, el océano se indignará con ellos y los ríos los inundarán sin piedad. El aliento de su poder se alzará contra ellos y los dispersará como el huracán. Su pecado convertirá a la tierra en desierto. Las maldades de los poderosos echarán abajo sus tronos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta palabra de hoy día, mis hermanos, nos enseña cómo los impios, cómo las personas que hablaron siempre mal del justo, se dieron cuenta o se dan cuenta en el último día, o sea, en el día final, cómo los justos van junto a Dios,
cómo los justos se encuentran en ese lugar junto al Señor, los abraza y los acoge en su reino. En cambio, los injustos, toda aquella persona que tuvo un mal comportamiento con Dios, son arrancados de ese lugar eterno y los deja en una vida que no sirve para nada, en un infierno que como ellos se fijaron. Dios, yo me imagino, mis hermanos, que así como nos habla la palabra de hoy día de la sabiduría, nos enseña que un día también nosotros, si nos comportamos bien, llegaremos a su reino. Nos enseña que todo aquel que es malo, que es injusto, que trata mal a los demás, sinceramente, todas esas personas, si no tienen un cambio, si no se hacen rectos con el Señor, perderán su vida. Perderán ese día que el Señor tiene para todos los buenos, y todo malo llegará a encontrarse en ese infierno. Entonces, la palabra de Dios, mis hermanos, nos transmite el mensaje de Dios a través de esta palabra para que nosotros la transmitamos a otros y para que ellos tampoco se pierdan, porque muchas personas son demasiado malas y el Señor nos enseña su mensaje para que se las enseñemos a ellos, para que ellos, acogiendo la palabra, también se integren al amor de Dios. Si nos damos cuenta, la palabra de Dios nos está enseñando y nos está metiendo el caminito para que no nos vayamos alejando de Él, porque ese camino que lleva a Dios, mis hermanos, a través de la oración, a través de leer sus mensajes, nos damos cuenta que el Señor nos enseña para que no nos dispersemos, no nos alejemos de Él. El camino de Dios es el que nos da la seguridad, es el que nos da todo lo que se necesita para vivir felizmente, no solamente en esta vida actual, sino en una vida que no se terminará. Esa vida que el Señor nos tiene preparada para todos, esa vida que Él mismo, antes de ir a la derecha de nuestro Dios Padre, nuestro Señor Jesús, nos enseñó cómo vivir aquí en esta tierra, nos enseñó cómo ser justos, y entonces nunca nos enseñó nada que fuera injusto, que fuera en contra de la palabra de Dios, nunca. Entonces, si Él nos enseñó de esa manera, ¿por qué nosotros vamos a seguir sus caminos? La palabra de Dios es bien hermosa, mis hermanos. Cuando nosotros la leemos, nos llenamos, nuestro espíritu se engrandece en nuestro ser, porque el Espíritu de Dios es el que da la sabiduría, y la sabiduría solamente la vamos acogiendo, solamente la vamos adquiriendo del amor de Dios y del amor que el Espíritu Santo tiene hacia nosotros, y es por eso que nosotros la acogemos en nuestra persona. Si no fuera porque hay sabiduría, si no fuera porque el Señor nos la da, ¿qué sería de nosotros? ¿Cómo viviríamos? Seríamos insensatos todo el tiempo, muy malas personas, si no conociéramos de la palabra de Dios. Gracias a Él hay más personas buenas que personas malas. ¿Se imaginan que fuera todo lo contrario? O tal vez en un futuro sea todo al revés, que haya más personas malas que buenas. Y entonces, ¿qué va a hacer de nosotros? Mis hermanos, pidámosle a Dios en nuestras oraciones siempre por todos aquellos malos e injustos que hay en esta tierra, para que un día alcancen también ellos a llegar ante la presencia de Dios y también sean acogidos en ese reino. Dios nunca quiere que sus hijos se pierdan en este mundo. Por eso nos dejó estas palabras, nos dejó este bello libro, para que nosotros siguiéramos enseñando, nos siguiéramos encaminando junto a Él y no nos apartáramos ni un solo instante de Él. Eso es para todos, mis hermanos. No solamente para unos cuantos, sino para todos. La palabra de Dios es fuerte, es íntegra, nunca nos enseña a nosotros para echarnos a perder. Solamente nos enseña la verdad, nos enseña la justicia, nos enseña el amor de Dios, y eso es lo que tenemos que aprender siempre, del amor de Dios. Si nosotros aprendemos más cada vez del amor de Dios, la sabiduría va a venir grandemente a nuestra persona y nos vamos a hacer más sabios. Pero si no hacemos eso, si no nos acercamos a Dios, si no somos de Dios, ¿cómo vamos nosotros a coger la sabiduría?
si la sabiduría viene de Él. Y la sabiduría la adquirimos cuando se la pedimos a través de la oración, cuando le pedimos que el Señor nos haga fuertes en este mundo, que no nos haga raquíticos en enseñanza, ser enseñados siempre con fuerte amor de Dios en nuestra persona. Y pidamos también por los demás, para que también, al igual que nosotros, conozcamos de Dios en la verdad, porque la verdad es Dios y nunca hay mentira en Él. Si nosotros somos mentirosos, si nosotros somos personas que hoy día decimos una verdad y mañana una mentira, el Señor conoce, todo lo conoce de nosotros. Entonces, no podemos andar diciendo por ahí mentiras, ni enseñando mentiras a nuestros hermanos. Solamente lo que hemos aprendido de la verdad de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Y eso es lo que tenemos que ir enseñando durante nuestro caminar. Todas aquellas personas que se acercan, hay que enseñarles, hay que hablarles de Dios. Nunca hay que hablarles nada injusto, solamente que hagan justicia con las personas, y de esa manera también nuestros hermanos y hermanas que no conocen de Dios, un día que lleguen a reconocer a Dios, ellos también hablarán del mismo modo, con amor, como se debe hablar, ¿verdad? Porque si nosotros conocemos de Dios, ¿cómo vamos a hablar de maldad? No se puede hacer eso. Realmente Dios nos enseña solamente amor, y con amor hay que amar. Hay que darles a nuestros hermanos lo mejor de nuestra persona. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que pasen un feliz día.